Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Qué haces, Juancito? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo ¿Qué andas, tal, hermano? Mauro, ¿Todo bien? Joana? ¿Qué tal, chicos? Toda la mesa, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Bien, Bien, bien. Trabajando, analizando la economía. Se vienen momentos muy importantes en la Argentina, chicos. ¿Positivamente o negativamente? Bueno, yo creo que los cambios que vienen es un poco blanquear cuál es la situación de la República Argentina. Lo que está pasando es que Argentina está siendo muy cara y hay una interna en el gobierno entre Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Toto Caputo, respecto a lo que pueda pasar con el dólar y con el Fondo Monetario. El dólar en la Argentina está siendo uno de los activos más baratos. De hecho, el día de ayer y antes de ayer, una automotriz puso en marcha y se fue del carry trade llevándose 600 millones de dólares. El día de ayer también pasó lo mismo. Lamentablemente hay serios problemas en la economía en términos financieros y eso se va a reflejar en la economía doméstica, en la economía de a pie. Lo que va a pasar seguramente en enero con el dólar va a exteriorizar todo lo que fue el año, ¿no? Porque uno dice, che, bajó la inflación. Lo que hizo el gobierno fue esconder todos los precios debajo del dólar. Planchó el tipo de cambio, planchó las jubilaciones, planchó los salarios y pareciera ser que los precios se estabilizaron. Bueno, cuando se conozca la realidad de lo que vale el dólar, ya Broda dijo que 1.350, algunos dicen 1.500, y Javier Milei que dice que va a aprovechar enero para colocarle el precio al dólar que Hoy- realmente es el que Hoy corresponde. hablábamos de que ayer 3 cerealeras se declararon insolventes, ¿no? Y esto, Jonah, esto hace recordar a lo que pasaba en los 90, en el 2001, cuando el precio que a vos te pagan en términos de la exportación es barato porque el dólar está barato y te aumentan todos los costos en dólares y a ningún chacarero le da, Claro. a ninguna empresa agropecuaria le da. Y eso, yo recuerdo en los 90, muchos se remataban los campos porque no te daba el costo con lo que te daba la exportación. Y lo que vos decís muestra la referencia del fracaso económico, porque esto no le sirve al industrial, esto no le sirve al comerciante, no le sirve al constructor y ya empieza a verse que no le sirve al chacarero. Y está bueno que lo digas vos, Jonah. Estamos hablando de La Pampa, ¿no? Una zona rica, una zona agroexportadora, productora, y esto es el reflejo de lo que se viene. ¿Qué, qué se plantea o qué es lo que se ve? Vos decís que de vuelta en enero, como para dejarnos claro esto, ¿no? En enero va a haber de vuelta una devaluación y con esto, bueno, ya obviamente también los salarios, como nos pasó a todos los asalariados este año, vamos a volver a perder poder adquisitivo. Sería de vuelta la misma estrategia, pero a través del dólar. ¿Esto es lo que vos estarías planteando? Está bueno, Mauro, que me lo plantees. No es que yo quiero que se devalúe. En las redes sociales me critican porque como que yo militara una devaluación. Es verdad lo que vos decís, cuando se devalúa, se cae el salario y se vuelve a caer la actividad económica. Y hay más pobreza. Bueno, lo que pasa es que lo que hizo Javier Milei durante el año, al congelar el dólar en 1.000 pesos, lo congeló en términos deliberados para asegurarle rentabilidad al sector financiero, a los amigos del ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Y vos decís, bueno, no lo hizo para que yo me vaya a Brasil, para que los argentinos vayan a Chile, no lo hizo para eso. Tampoco lo hizo para mejorarle el ingreso a los jubilados, porque de hecho le sacó los medicamentos y le bajó las jubilaciones con el veto, recuerdan el veto de abril, y recuerdan todo lo que pasó, los jubilados que están escuchando, recuerdan todo lo que pasó durante el año. O sea, que a Javier Milei no le importa si devalúa y genera pobreza o cae el salario. Lo que pasa que ahora, en términos competitivos, en términos de escasez de reservas, en términos del pedido del Fondo Monetario, que no le va a prestar plata si no devalúa, es algo que nos estaría llevando esta misma economía de Milei.
después de un año de revaluar, de planchar el tipo de cambio, planchar los salarios para mostrar una baja de inflación ficticia, que no es tal porque la inflación no es un fenómeno monetario simplemente, la inflación tiene mucho más, tiene algo de inercialidad, algo de puja distributiva, y la inercialidad te la digo porque vos fíjate que los precios en pesos pararon, pero la inercialidad hizo que en dólares siga creciendo la inflación. Por eso se puede comparar con Chile y con Brasil, y Argentina siguió sumando los precios en dólares. Y en términos distributivos, es porque al planchar el tipo de cambio le generó mayor ganancia al sector financiero con la bicicleta, que fue de un 50% en dólares en el año 2024. Por eso insisto, chicos, no es que yo milite la devaluación. Yo trato de que el salario y los argentinos tengan bienestar. No, Pero al esta contrario. política económica Pasa va a que- terminar con este resultado. Lo pasa que, a ver, yo justo te planteaba, no que vos milites, todo lo contrario, vos No, justamente pero me lo nos estás dicen, por eso te lo digo a ayudando vos, me lo dicen. a plantear, a ver ciertos indicadores, pero fue justamente Milei el que planteó que la estrategia que había tenido este año fue hacerlo durante el verano para que la gente, para que el descontento social no fuera, no se viera tanto y quede minimizado, cosa que, bueno, por eso creo que te decía que podría llegar a pasar. Yo te consulto, porque siempre están estos comparativos con respecto a lo que son los valores de los bienes en términos de dólar, con respecto a afuera, tanto lo que es a nivel internacional como en términos domésticos. Que hay una ganancia extraordinaria si se vuelve a generar una inflación. ¿Tienen margen las empresas para poder no tener que subir los precios o van a intentar mantener estos márgenes extraordinarios que se están dando en dólares? Sabés que esto me hace acordar a la desregulación, ¿no? Liberar los precios es como que si aumenta el dólar, aumentan los precios. Pero fíjate que el dólar tocó 1.500 y los precios no bajaron cuando bajó a 1.000. Ahora aumentó a 1.200 y seguramente llegue a 1.500. Y lamentablemente, Mauro, por la desregulación, o sea que desregular es regular para otros, es muy probable que los precios sigan aumentando. ¿Por qué te digo eso, Mauro? No solamente que el litro de leche aumentó muy por encima de la inflación y cayó el consumo en términos históricos, sino que cuando vos lo contrastás con el resultado de la principal productora láctea, aumentó su ganancia en términos de rentabilidad en un 2000%. Si la empresa que todos conocemos, la más grande en términos lácteos. O sea que la desregulación no existe. Desregular es regular para otro. Y esto hay que decírselo a Sturzenegger, que él reconoció que participó de 3 gobiernos que fracasaron. En uno está imputado por el megacanje, que es en el año 2001. Él reconoce que fracasó con el gobierno de la Rúa, con el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, y en este, cuando pase lo que estamos anunciando, que es que va a pasar, seguramente va a ser un fracaso. ¿Por qué? Y porque mucha gente tiene esperanza de que vaya bien. Lo que pasa es que este tipo de modelo económico no funcionó nunca y ahora no va a ser la excepción. Juan, con respecto, bueno, un poco al panorama del año que viene, que casi ya lo tenemos. El otro día escuchaba un análisis que decía un poco de que, bueno, la inflación por ahí va a seguir bajando un poco y también está esta idea de si el gobierno va a poder llegar a unificar todos los tipos de dólares y que también va a dejar de existir el famoso cepo. ¿Vos qué pensás? ¿Esto va a pasar? ¿No va a pasar? ¿Qué va a pasar? Mira, ahí le mandé a Germán que podemos justamente, te respondo con la primera imagen. Amo las placas. La las primera imágenes. imagen Son que muy le mandé a interactivas. Germán. Sí, está bueno porque la primera, ahí tenés el salario mínimo vital y móvil. El salario es importante para el consumo. El consumo es el 70% de la actividad económica. Vos fíjate, el salario de Milei está igual que en los 90. En los 90 representaba el 15% del salario promedio. Ahora está representando entre el 15 y el 20%. Bueno, esto es similar que en los 90 en términos de actividad económica. Si la gente no tiene guita, si vos le aumentás las tarifas, la prepaga, el colegio, la luz, el gas, y le bajás el salario, no va a comprar una prenda de vestir, no va a cambiar el auto,
ahora no se van a ir de vacaciones. El que tenga guita, a lo sumo, se va a ir a un país limítrofe. Pero ahí te muestro la curva del salario mínimo vital y móvil, que yo recuerdo que en el año 2006 se tomó como referencia para las negociaciones paritarias y el salario en aquel momento llegó a representar el 45, el 50% del salario del promedio de la economía. Y eso generó consumo, actividad económica y crecimiento. Y con eso te respondo a lo que vos me decías de lo que espero para el año que viene. Más allá de la unificación de los tipos de cambio, que si llega a haber una devaluación, se estira la brecha, van a volver con el dólar tarjeta, el dólar Qatar. Y ahí te muestro, ya que si tenés alguna duda podemos estar hablando, la segunda imagen. Porque en amarillo y en azul podés ver los gobiernos de derecha y los gobiernos por ahí progresistas, ¿no? Esto es la caída de ventas de supermercados, que fue dato esta semana. Está cayendo en términos interanuales de un 17% y en términos mensuales casi de un 2%. Si eso te lo anualizo para adelante con la fórmula 1 más el porcentaje elevado a la 12, como hace Javier Milei y Sturzenegger con el rayo anualizador, la caída de ventas de supermercados y con la caída del salario estaría cayendo a un ritmo interanual para el año que viene del 20.000%, ¿no? Si lo anualizamos. Eso no se hace. Eso es una payasada lo que hace Javier Milei con la inflación del 17.000% o lo que hace Sturzenegger, que tiene más preparación económica con el pseudo crecimiento del mes de octubre. Por eso le digo, la realidad es esa. La caída, estamos hablando, chicos, de caída de venta de supermercados, comida, alimentos. Eso es vergonzoso y no sé si con esto te respondo lo que espero para el 2025 si no se cambia la política de ingresos, ¿no? Si vos no le das capacidad de ingreso a un jubilado, a un monotributista, a un industrial, a un albañil que trabaja en la construcción, esto va a seguir, esto va a mostrar la tendencia que mostró el gobierno de Mauricio Macri, siempre en caída. Sí, aparte, a ver, yo creo que el tema de querer frenar liberar el dólar es para no perder la única cuestión que ellos están intentando mantener de manera ficticia porque sigue habiendo inflación, o sea, están tapando los números y después aparte está intervenido el mercado con una flotabilidad sucia. Es la única ficha que tienen ellos electoralmente como para poder bancar, o que la gente, por lo menos algunos que siguen creyendo que puede llegar a funcionar este tipo de modelo, puedan seguir bancándolo. Pero bueno, todo esto tiene patas cortas, lamentablemente. Mauro, yo entiendo que había un desgaste y que había muchos errores por parte del gobierno anterior. Eso lo entiendo. Lo que sí, esto fue un shock, un ajuste en shock tan rápido que todavía hay gente que tiene malos recuerdos. Por ejemplo, muchas cuestiones que pueden haber fracasado el gobierno anterior y quieren tener esperanza. Lo que sí hay que decirle a la gente, y sobre todo lo que nos sigue, es que esto ya fue probado en la República Argentina y no es por acá la salida. Hemos tenido películas, imagen, ¿no? Digo, Plata ¿cómo? Dulce, la película Plata Dulce. Sí. Cuando... Bueno, hay que ver la película esa, ¿verdad? La Plata Dulce refleja lo de fines del 80, promediando el 80, la salida de lo que fue la dictadura militar. Después vivimos crisis a fines del 80, fines de los 90. Hay muchos jóvenes que todavía tienen esperanza y que no vivieron. Y la falencia del gobierno anterior fue por ahí no trabajar más fuertemente en lo que es la regularización del trabajo precario, ¿no? Algo que muchos jóvenes incursionaron en eso. Y la siguiente imagen les voy a mostrar algo que tiene que ver también, que se refleja con los 90. En aquel momento votaron en la Rúa porque mucha gente estaba endeudada en dólares y entonces no quería que se vaya la convertibilidad. Pero esto es un dato muy reciente del nivel de deuda que tienen los argentinos. Los argentinos estamos muy endeudados. El que no le debe a la tarjeta, que está pagando el mínimo, y que por ahí un aliciente que le bajó la tasa de interés, debe a un primo, a un tío, a un amigo que ahora se lo encuentra en la fiesta de fin de año, en la mesa navideña, se lo encontró
y vinieron los reclamos, o no pudo ir porque le debe al hermano guita. Y después el otro detalle es los bancos. Le debes a los bancos. Y el que no le debe a los bancos, a la familia, a la tarjeta, le debe la prepaga o se dio de baja, o le debe las expensas, algo muy común. Hoy la caída de cobranza de expensas supera el 35-40%. Vos cuando agarrás un resumen acá en la Ciudad de Buenos Aires de tu edificio, de tu unidad, y ves que el 30% están endeudados y muchos deben 5 o 6 meses. Ahora cuando se levante la feria van a venir muchas demandas respecto a eso. Bueno, lo que está pasando ahora, que los argentinos están recurriendo a los bancos. Los bancos están siendo, con el blanqueo hubo una liquidez y esa liquidez se está volcando a que los argentinos se sigan endeudando. Pero los argentinos no aguantan más. Yo creo que el 2025 va a ser muy importante, chicos. Nosotros seguramente vamos a hablar de propuestas como ya les dije. Claro que hay propuestas para esta política regresiva y hay que buscar ampliar el ingreso de los jubilados, hay que trabajar fuertemente con la industria, con la construcción, con los monotributistas. Y después, chicos, también hay que hacer referencia que el gobierno de Javier Milei no tiene nada nuevo. Yo no vi que el gobierno de Javier Milei haya propuesto que las reservas tengan participación las criptomonedas. Yo no vi que el gobierno de Javier Milei haya hecho cosas innovadoras, algo que a los jóvenes los atrape. Uno puede hablar del Bitcoin, que es un activo financiero, que es descentralizado, que tiene mucho de liberal. Yo no lo vi a Javier Milei que promocione eso en términos de reservas. Bueno, eso también es parte de las propuestas que tenemos que hacer nosotros, los economistas, y el sector, digamos, del arco opositor también debería plantear eso. Sí, en términos impositivos, convengamos que supuestamente se iba a simplificar la cantidad de impuestos que había. No digo que, a ver, lo óptimo sería que no sean tan regresivos como el IVA, tratar algún impuesto, porque sabemos más o menos cuál es lo único impuesto que ha sacado fue el impuesto a las grandes fortunas. O sea, no ha tenido hasta ahora un interés, por lo menos, ha aumentado lo que es el impuesto a las ganancias, que es un impuesto que la verdad que yo por lo menos particularmente nunca estuve de acuerdo, inclusive cuando se planteó la época de Cristina, pero hasta ahora no ha planteado, como vos decís, en términos innovadores de poder modificar profundamente el Estado, no ha planteado absolutamente nada. Mauro, cuando uno analiza la política económica de Javier Milei, es un gobierno conservador recalcitrante, porque con respecto a los impuestos, lo que ha hecho fue una transferencia. O sea, le cobró ganancias a más trabajadores y le bajó bienes personales a los sectores más pudientes, los que tienen capacidad contributiva. Y lo bajó del 2,25 al 0,25. Vaya que lo bajó. Ahora, cualquier trabajador, donde está en la pecera, que es fácil cobrarle impuesto a las ganancias, duplicó. Antes no llegaban al 1.000.000 de trabajadores, ahora son 2 millones los trabajadores que pagan ganancias. Lo que hizo fue una transferencia de las grandes mayorías a un sector concentrado. Donde lo mires, Mauro, Jonah, donde lo miren, chicos. Si vos mirás el transporte, lo mismo. El boleto, el bondi, no era representativo en la canasta de consumo familiar. Hoy, en este año aumentó un 700%. Vos a la SUBE le ponés 2 lucas y no te alcanza para nada. Bueno, ahí le sacó a la mayoría de los trabajadores laburantes y le dio a un sector concentrado. En los medicamentos lo mismo. Los medicamentos, si bien no eran baratos durante el gobierno de Alberto Fernández, se podían comprar. Los jubilados tenían un vademecum de medicamentos gratis. Bueno, los medicamentos aumentaron a una velocidad del 500% y los laboratorios ganaron mucha guita. Eso fue transferencia del ingreso. Lo mismo con la industria láctea. La leche aumentó muy por encima de la inflación. La principal empresa láctea tiene una renta neta del 2000% en este 24. Eso fue transferencia de ingresos. Lo mismo con las prepagas. Antes había casi 3 millones de argentinos que tenían prepaga
termina el 2024 llegando apenas al 1,5 millones y no sé qué va a pasar en el 2025. La prepaga aumentó también muy por encima de la inflación. Muchos argentinos se fueron, no la pudieron pagar, habiendo pagado casi 30 años como un seguro de salud, y los que ganaron fueron los dueños de las prepagas, con rentabilidades que superan el 1.200%. Por eso fue una transferencia de ingresos. Donde lo miren, Mauro, donde lo miren, chicos, si ustedes analizan cada uno de los sectores, lo único que hubo fue transferencia de ingresos y nada innovador. Yo te hablaba de las monedas digitales, del Bitcoin, activos financieros, algo que puede servir en términos de las reservas para darle garantía a la moneda nacional. No, nada de eso, chicos. No hay nada innovador. Javier Milei no presentó nada innovador. Los 10 empresarios que bancan a este gobierno, incluso el que tiene esa página de internet que compra en pesos, vende en pesos, se hace dólares para llevarlo donde él vive, en Uruguay, ganó muchísima guita porque su sitio de internet es utilizado para el comercio y ahora encima lo habilitó para comercio internacional. Él ganó mucha guita y todos los argentinos que utilizan ese sitio, incluso la billetera virtual, tienen menos dinero, tienen menos capacidad de consumo y él ganó mucho dinero, incluso ha invertido más dinero afuera, en Brasil o en México, que lo que invirtió acá en la Argentina. Acá invirtió la misma cantidad de dinero que recibe de subsidios, 100 millones de dólares, encima lo subsidiamos. Ya. Bueno, insisto, Javier Milei no presentó un gobierno nada innovador. Lo único que hizo en todo su gobierno fue transferir ingresos de todos los argentinos a un sector reducido y concentrado. Bueno, Juancito, la verdad que Chicos, un placer, no mucho más. Sí. Para preguntarte, un panorama, bueno, vamos a ver qué nos espera en 2025. Bueno, yo no tengo nada para... agradecerte. Agradecerte. Todavía agradecerte. Sí. Quiero aprovechar el momento, porque es el último programa del año. Exacto. Primero para decirle y contarle a los argentinos que todos las hemos pasado muy mal, todos hemos sufrido, hemos tenido muchos argentinos que se han caído del sistema, 10% más de pobreza, o sea que 5 millones de argentinos nuevos pobres que eran clase media, y que es muy difícil trabajar, militar, contarle a los argentinos, sobre todo con lo que está pasando en los medios y con lo que va a pasar en el 2025. Por eso también les agradezco a ustedes ahí en La Pampa, los felicito por este programa y también sé que en el 2025 nos va a encontrar en esta misma situación y creciendo en términos de comunicación. Lo que también le quiero dar un aliciente de esperanza, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. O sea, más allá de agradecerles, darle la esperanza de que esto va a volver a cambiar. Vamos a volver a ser una parte importante del gobierno, lo que creemos en un país mucho mejor, más justo, con oportunidades. Eso va a pasar y bueno, les deseo a todos ustedes mucha salud, éxitos y un feliz 2025. Bueno, igualmente. Gracias, Juancito, Juan, igualmente. Feliz año. Que comience Saludos. el 2025. Un abrazo. Chao. Muchas gracias. Chao chicos, gracias. Che.